Listo. Bien. Igual, mi nombre es Angeli Suazo, actualmente soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas, pues específicamente en la carrera de nutrición. Y cuesta sintetizar ciertos aspectos nutricionales, igual por eso ustedes pueden hacer el rol de preguntas, ir anotando, vea que la parte de qué come un paciente post-COVID, con sus complicaciones, con su combo, como les digo yo. Entonces aquí sí se vuelve un poco complejo. Entonces traigo unas ideas para sintetizar y por eso es que nos vamos a centrar en obviar, tal vez no es lo correcto, pero sí, a todos manejamos algunas definiciones, en la manera de contagio, la situación de las generalidades del COVID-19. Entonces vamos a entrar de un solo a lo novedoso, que es la parte de la nutricional. Si vemos, cuando hablamos de consecuencias, igual a literatura, que es lo que me dice, cuando hablamos de consecuencias de esta enfermedad, uno lo asocia más que todo con aquellas que tiene de base pues el paciente, pero no lo vamos a orientar a esas de base, sino que lo vamos a orientar a una propia de que dice la literatura, que hace referencia a que el paciente afectado con COVID-19 puede desarrollar, según ciertas instituciones prestigiosas de la nutrición, pues desnutrición. Entonces vamos a hablar de desnutrición en estos pacientes. En eso lo vamos a centrar la plática del día de hoy. Cuando hablamos de desnutrición, primero hablemos de qué es lo que me conlleva a mí que el paciente pueda caer en desnutrición. Y dentro de ellas, pues iniciamos con un aumento de requerimientos energéticos. La persona necesita más energía, más kilocalorías, más alimento y por las condiciones en la mayoría de los casos de estos pacientes no se les da. Igual es difícil cubrirlos por la parte de la hiporexia. Existe una situación inflamatoria que es propia, característica de esta condición, y existen ciertas dificultades a la par que dificultan más la alimentación en estos pacientes. Igual, vamos sumando. Están aumentados sus requerimientos nutricionales. Está la situación inflamatoria de la enfermedad. Están las condiciones que pueden variar de acuerdo a las condiciones en las salas donde se encuentran, el personal que lo está atendiendo, y todo ese factor externo que está lejos de nuestra mano, el poder apoyar directamente al paciente. Y por último, se le suman aquellos síntomas o signos propios característicos de esta enfermedad, como por ejemplo aquellos daños en sí gástricos que puede padecer el paciente, que está acompañado con náuseas, con vómito, con diarrea. Entonces, nutricionalmente es un compromiso gigante que tienen estos pacientes. Y que vean las causas, que todo me va a llevar al camino fijo de la desnutrición. Entonces, ¿qué vemos? Que en los pacientes ya se van presentando una masa muscular disminuida, por la situación catabólica en que se encuentra, porque no se le da suficiente alimento o porque no está consumiendo suficiente alimento. Además de que no es temporal esto, sino que se le suma también de que, por ejemplo, los pacientes en unidades de cuidados intensivos es una estancia prolongada que se va sumando. También, ¿qué sería entonces, una vez como ya determinada, aquellas causas que me van a llevar a mí a desnutrición en el paciente? Previo a que ya se dé de alta el paciente, qué manejo se le va a dar en su casa, hablemos de que uno debe detectar aquellos que tienen que ustedes tienen el contacto directo, que están hospitalizados, y detectar aquellos que tienen mayor riesgo, para poder como pulir la parte de la atención nutricional en ellos, porque lo ideal sería que todos fueran ya bien aconsejados, con su prescripción dietética, inclusive si se pudiese la interconsulta con un nutricionista, eso sería lo ideal, pero no se puede cubrir todos los pacientes. Entonces, ahí es donde el rol del enfermero, de la enfermera, del médico, del especialista, de que quien esté atendiendo, porque sabemos lo limitante de que no estamos todos los nutricionistas en todas las salas, en todos los hospitales. Y entonces, el primer paso que le corresponde hacer a usted es la detección de riesgo nutricional. Ese es el primer paso, detectar cuáles son los que tienen más compromiso nutricional, y esos son los que van a hacer todo lo posible, ya sea ustedes ingeniárselas con la parte nutricional o interconsultar. ¿De dónde vamos a obtener estos instrumentos para detectar el riesgo? Porque uno debe de ser ya más cuantitativo al momento de detectar el riesgo. Está la situación del cribaje nutricional, del tamizaje nutricional, así como la enfermería hace su tamizaje de riesgos, medicina hace su tamizaje, pues nosotros también hacemos tamizaje. Esta parte del tamizaje
como hay varios formatos que uno puede seguir al momento de desarrollarlo, pues el que vamos a aplicar o el que yo les voy a presentar, que es uno de los más sencillos porque es como los recursos que menos se necesitan para poder hacerlo. Hay unos que muy complejos, que si usted tiene, por ejemplo, la albúmina del paciente y que puede tomar ciertas medidas antropométricas, entonces sería como lo ideal, otras herramientas un poco más complejas y más eficaces. Pero como en la mayoría de las situaciones de nosotros no tenemos apenas y podemos lograr peso y talla del paciente, entonces vamos a utilizar un instrumento para hacer tamizaje nutricional y que sea de acuerdo a lo que nosotros disponemos, que son los menos recursos posibles. ¿De dónde vamos a obtener ese tamizaje o ese formato, ese esquema a seguir? Pues de las recomendaciones de la Asociación de Nutrición Clínica y Metabolismo de Guatemala. Ellos ya tienen el formato, lo tienen público, ustedes igual pueden darle captura a la pantalla, indagar sobre este documento si les gusta más el área nutricional o si tienen como esa curiosidad para estudiar al respecto. Ya de un solo nos vamos a ir cómo se aplica el instrumento. Entonces, hipotéticamente les traigo un caso. No vamos a hablar tanto de la parte clínica de su manejo terapéutico, porque eso ya es propio de usted. Yo solo les voy a enseñar cómo identificar en un paciente el riesgo nutricional. Entonces, pensemos que todos imaginémonos el típico paciente, tenemos que es masculino, que pesa actualmente 30 kilos y que tiene una talla de 172 centímetros. El dato aquí destacable es que tiene 17 días en sala COVID. Entonces, aquí ya uno puede pensando, tiene peso, tiene talla, está pues 17 días en sala. Entonces, ya con esos valores yo puedo aplicar el índice de masa corporal, teniendo esos dos datos. Y que ya una vez realizado, pues me da de resultado que el paciente tiene 17.4. Hablamos de que hay una insuficiencia ponderal según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pensemos un paciente, no nos podemos quedar solo con esos datos, ya vamos a aplicarlo en la parte del instrumento. ¿Cómo se ve manifestado el instrumento? Como en dos partes. La primera parte, que es como el primer filtro, como el primer pasconcito que le digo yo, donde uno puede clasificar si es que hay un compromiso del paciente o si no lo despacha, solo con que vaya a comer sano a su casa, que es como la recomendación, vaya a comer natural, ya no necesita como una consejería más a profundidad. Entonces, la primera etapa o la primera fase, que es el proceso de selección inicial de riesgo nutricional, la primera pregunta es, y son fáciles, miren, porque las herramientas también, una de las características es que usted la aplique y que no se vaya a complicar o que no vaya a tardar más tiempo, sino que el proceso inicial, usted ya tiene peso, tiene talla, calculó índice de masa corporal, es 17, entonces el IMC es menor de 20.5, sí, ahí nomás usted lo tacha. Pasamos a la segunda pregunta. El paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses, pues obviamente si usted estaba en contacto en los 17 días con el paciente, usted va a notar lo ha podido valorar personalmente, pero si no, igual se le hace la pregunta al paciente o al familiar o al cuidador. Entonces ahí digamos que contestó sí. Y la tercera pregunta sería, ¿el paciente ha disminuido su ingesta en las últimas semanas? También, por las condiciones propias de la enfermedad. Por los problemas gástricos, gastrointestinales que ha presentado. Entonces ya tenemos 3 sí y la única varianza es que en sí ya el paciente ya tiene 17 días, ya ha evolucionado bien y ya no está gravemente enfermo, ya pasó la gravedad, la crisis, ya de hecho está como casi de alta. Entonces la única no. Aquí ahora, ya después de haber hecho esas 4 simples preguntas que nos dan bastante información nutricional, pasamos a la interpretación. Si la respuesta es afirmativa en alguno de los 4 apartados, voy a realizar el proceso de selección final, que sería ya la segunda fase, donde yo determino cómo es que está el estado nutricional del paciente y la severidad de la enfermedad en esas 2 fases. Si vemos, igual voy un poco rápido porque siento que es sencillo, igual solo hacemos las primeras 4 preguntas y luego venimos y evaluamos, hacemos puntaje. Para que la intención de este tamizaje nutricional es que usted dé un puntaje de algo cuantificado, una herramienta validada por SEMPE y que no sea como que al ojo usted, que tal vez usted el riesgo nutricional, a veces agarramos esas mañas de que no, es que está muy delgadito, entonces como está delgadito, sí, ocupa más consejería o no es suficiente hacerlo de esa manera. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? El estado nutricional, aquí la característica para darle un puntaje de 3 es que tenga una pérdida mayor del 5% en un mes, que tenga un IMC de menor a 18.5 y que en sí el estado del paciente esté deteriorado.
Eso con respecto al estado nutricional. Entonces lo ubicamos dentro del rango de una desnutrición grave. Ya la severidad de la enfermedad, aquí ya uno lo puede inclusive dar puntaje 1, porque la única, por lo que se ha extendido el paciente hospitalizado es por una enfermedad crónica que tenga. Entonces ya no es, por ejemplo, que tengo una diabetes. Ya no es tanto la severidad en este caso. Entonces, si sumamos la primera columna del estado nutricional con la segunda columna de severidad de la enfermedad, podemos decir que 3 más 1 igual a 4. Entonces, ahí sí, ya damos el diagnóstico total de nuestro tamizaje, de nuestro cribado nutricional y vemos el riesgo. Entonces, aquí ya leemos. Si la puntuación es mayor o igual a 3, que ahí cabe nuestro paciente, porque nos da 4. El paciente está en riesgo de malnutrición y es necesario hacer un soporte nutricional. Entonces, vemos qué fácil es utilizar estas herramientas, lo hacemos más científico, lo hacemos más real, más verídico y podemos dar un diagnóstico de un solo, nutricionalmente hablando, del riesgo nutricional. Si el paciente no me hubiese dado ese riesgo, entonces yo con unas recomendaciones generales se va, listo, a su casa, tranquilo. Pero como sí hay un riesgo, inclusive ya tiene el problema de malnutrición y tiene ese alto riesgo, entonces, ¿qué procede? Lo ideal, interconsulta ustedes. Ya tienen la facilidad de ustedes que están pues a través del proyecto, el hacer interconsultas, el telesalud o las herramientas que se disponen. Y si no, pues igual que tal y en uno de sus centros sí se cuente con ya sea con practicantes, con estudiantes en servicio social, del área de nutrición, o inclusive buscar apegarse a la universidad a través de la carrera. Hay expertos en el área de nutrición clínica que se podría apoyar si se atienden ese tipo de pacientes. Si el riesgo es alto, según el instrumento que evaluamos, se procede a hacer una evaluación ya más completa. Cuando hablamos de evaluación nutricional, aquí, pues, lo ideal que me dice la literatura va a depender de las condiciones del equipo de salud, si se cuenta o no con el nutricionista, si no le va a tocar al enfermero que hace de todo, o al médico que pobrecito, pues, las condiciones del país, eso es la realidad, que le toca hacer de todo, que no es lo correcto, pero que si toca, pues no hay opción. Y aquí lo que importa es la comunicación con los otros profesionales del equipo interdisciplinario, en el sentido de que agradecemos a los doctores, agradecemos a los enfermeros. En la mayoría de los casos, los nutricionistas no nos dejan entrar a las salas de UCI, al menos que seamos nutricionistas de planta. Las interconsultas tienen que ser como que la información que brinda por teléfono el médico del paciente, a veces ni siquiera lo podemos ver. Y aquí la clave es que ustedes sean la apertura que siempre han tenido al darle la información del paciente para darle un manejo nutricional. La colaboración coordinada o los equipos médicos, los equipos de salud, pues obviamente tienen el mismo fin de darle el bienestar al paciente que se merece. Ya pasamos, identificamos el riesgo nutricional, el instrumento, ustedes igual se los puedo compartir en PDF si lo desean, solo me lo escriben me lo escriben en el chat de la reunión, la mensajería de Zoom, para que ustedes lo quisieran aplicar o lo quisieran tener disponible en caso que lo necesiten. Luego del instrumento que aplicamos para determinar el riesgo, el tamizaje nutricional, hacemos un diagnóstico más completo de acuerdo a los recursos que disponemos, o inclusive la interconsulta, que fuese como lo ideal. Y ¿qué les quiero comentar con respecto a los requerimientos nutricionales? Determinar la prescripción dietética, cuánto de energía, cuánto de carbohidratos, de proteínas, de grasas, eso ya es bien propio de nosotros. Pero sí hay unos principios que hay que manejar, por ejemplo, la importancia de la alimentación progresiva en estos pacientes. Vemos que si se encuentra en una fase aguda, la ingesta debe de ser progresiva, se inician casi tomando suros líquidos, es inadecuada en ese sentido. Y el avance, aquí hay que tener cuidado con la parte del síndrome de realimentación en estos pacientes. Sí se debe de ir avanzando con pruebas para ver la tolerancia del paciente de 15 a 20 kilocalorías, luego de 30 kilocalorías y se termina, por ejemplo, con 35 kilocalorías en la mayoría de los casos, que sería como para mantenimiento o inclusive subir peso si ha bajado, si ha perdido peso. No hay que tener miedo con las proteínas, de hecho en estos pacientes lo que se hace es la suplementación, las dietas hiperproteicas están recomendadas de acuerdo a la condición del paciente, siempre como monitoreando y que sea de forma calculada en estos pacientes.
Ya como recomendaciones, así a grosso modo, que si usted inclusive puede tomarle una captura, ya sea a su teléfono, ya sea a su pantalla, a su computadora, sería lo ideal. Ya aquí, cuando estamos hablando de que un paciente tiene dificultad respiratoria, entonces nosotros hacemos ciertas modificaciones más que todo en la consistencia de los alimentos. La alimentación tendría que ser, y estas recomendaciones, usted igual, si usted le toma captura, usted se las podría compartir a los cuidadores, a los familiares de los pacientes. Aquellos alimentos que sean de fácil masticación y que una indicación es que inclusive que se pueda comer solo machacando con el tenedor. No es necesario que uno venga a utilice un cuchillo. Aquí uno más o menos se ubica como referencia, como pauta. Igual en las comidas se deben de hacer varias repeticiones en el día, cosa que no sucede en los hospitales porque siempre se siguen los regímenes de llevar desayuno, almuerzo y cena. Uno, por el riesgo que conlleva el estar ingresando a la sala y el estar en contacto con los pacientes, pero no es lo correcto. Lo correcto es comer más fraccionado para mejorar la tolerancia, que el paciente pueda llegar a sus requerimientos nutricionales. Aquí en los tipos de cocinado de alimentos, aquellos guisos caseros siempre van a ser preferentes a comida industrializada, procesada, donde usted no sabe ni siquiera qué grasa utilizó, les explico yo, lo del aceite reusado, como para causar impacto en el paciente, de que mejor, si es posible, comidita de casa, siempre se va a preferir, y que sea más cocido, al vapor, a la plancha. Sí se puede agregar aceite a las preparaciones, no es necesario una dieta hipograsa en estos pacientes, eso de que todo cocido no se puede agregar, solo que si se tienen los recursos, pues que se agregue una grasa de calidad. Y no se puede ingerir un aceite de oliva porque utiliza aguacate, no necesariamente indicar de que no manteca, no margarina, no mayonesa, no esas grasas. Sí se pueden añadir salsas elaboradas, caseras, para aumentar el valor nutricional de un alimento y que pueda consumir más, ya que tal vez la cantidad no pueda ser la suficiente en el paciente, pero que la energía que le aporten esos extras, como aderezos, condimentos, siempre que sean naturales, aporte más calorías y se cumpla la meta nutricional. Y otros factores que siempre hay que considerar en los pacientes, este sí ya sería como más para nosotros, la parte de que si el paciente, los gustos, la parte de la cultura, la religión de ellos, valorar también en caso que se tenga apetito o no, si está aislado, si tiene o no un cuidador familiar, todo eso siempre hay que considerarlo. Y revisar si es preciso que esté tan incapacitado que necesita ayuda alimentaria, ya sea el personal de salud o el familiar. Eso como recomendaciones más que todo de hábitos alimentarios generales para una dieta que facilite la masticación cuando hay dificultad respiratoria. Cuando yo voy a suplementar, además de modificar textura, modificar patrones, modificar hábitos, la educación al familiar, al cuidador, la suplementación o complementación se puede dar de acuerdo a las condiciones del paciente, de acuerdo a las necesidades. En la mayoría de los casos, algunas sopitas, algunos calditos no llegan a las calorías que necesita el paciente. Y recordemos, están en hipercatabolismo, necesitan mucha más energía por el estado de inflamación y la mayoría, ya en cuidados intensivos, sí se necesita, porque su energía va a proveer casi de solo el suplemento. Sí se debe de calcular de acuerdo a las condiciones del paciente. Inclusive les presento unos productos que no necesariamente el estándar, no me patrocina ninguno hasta el momento de los que les voy a comentar, pero sí, por ejemplo, el más famoso, que son el Ensure, inclusive hay unas presentaciones como de Enterex, que estas sí ya aportan una kilocaloría pues la fórmula, entonces uno puede asociar bien práctico cuánta caloría necesito, cuánto se le está dando, porque ya está la etiqueta, ahí ya dice, ya viene diluido, ya viene preparado. Ya hay otras preparaciones que sí, siempre son como suplemento de la dieta del paciente, que son más accesibles. Está la parte de la incaparina, pues cuesta casi el valor es mucho menor, es inferior a todos esos productos que tal vez por la marca son más prestigiosas entre comillas, porque igual nutricionalmente son igual de buenos. La incaparina se puede recomendar. Yo en la mayoría de los pacientes, como estoy en la ciudad de La Paz, entonces aquí igual me enfrento con la situación de los recursos económicos que disponen la mayoría de las personas, que ya es suficiente con el gasto que lleva la enfermedad, los tratamientos farmacológicos, la parte de los medicamentos, la parte de los especialistas, si se atienda por el área privada,
Entonces, darle como un descanso a la parte económica con aquellos suplementos que igual son de buenos, pero con pues menor precio, menor valor económico. Que en este caso, el único que aplica sería la incaparina. De ahí los otros sí tienen un valor elevado. No, no necesariamente en aquellos pacientes necesitan un tipo de este suplemento. Hay otras condiciones donde siempre se pueden preparar con los alimentos sólidos, que sería más la alimentación enteral, hacer los papillas, hacer los licuados. Sí, hablar de suplementación y complementación sería como toda una clase específica para poder apoyarles. Pero sí, la conclusión que quiero llegar con eso es que va a depender bastante de los recursos que disponga el paciente para poder ofrecerle o no uno de estos suplementos. Y dos, en los recursos, no solo la parte monetaria, sino el cuidado, dónde lo va a elaborar, si se puede hacer a nivel del hospital, si se puede hacer a nivel de la clínica, si en el hogar, en qué contexto es que se está desarrollando la alimentación del paciente. Y sí, vale la pena pues echarle flores a la parte de la incaparina, porque sí, son buenos resultados que se obtienen con estos pacientes. El levantón es increíble nutricionalmente hablando. Ya propiamente hablando de algún, como resumen, de algunas recomendaciones que me dice pues esta guía del manejo nutricional del paciente adulto, pero que está hospitalizado. Entonces, aquí, de hecho, hay unas que no se pueden aplicar en todas las condiciones y ustedes mismos me van a decir que no, pues porque no se disponen los recursos a nivel de la instalación, pero hay otros que sí se pueden adaptar. Entonces, lo ideal es hacer la parte del manejo integral del paciente con la parte nutricional. Ver que puede aumentar instancia hospitalaria, puede aumentar gravedad de la enfermedad, puede inclusive la mortalidad del paciente por no cuidar la parte de la alimentación o la parte nutricional del mismo. Cada soporte nutricional va a depender de las condiciones en que se encuentra la institución. Y también la intensidad del manejo del paciente va a depender del riesgo que usted ya determinó a través de la herramienta que le enseñé al inicio, del cribado nutricional. Las evaluaciones nutricionales van a depender si contamos con el peso, con la pesa, con la báscula, con el tallímetro, con el glicómetro. Aquí depende de los recursos que dispongamos. Pero sí, al menos sé que ustedes se han estado como capacitando en esa parte. Veamos que no hay que tenerle miedo que si el paciente está encamado, no preguntarle al azar o hacerlo al ojímetro, la toma de la talla. No, hay herramientas como a través de la altura de rodilla, que es un cálculo que usted determina con precisión la parte de la estatura del paciente. Y así el peso yo lo puedo estimar, aunque no se pueda poner de pie el paciente. Entonces, esos son los detallitos que usted puede garantizar una mejor intervención si hace la evaluación correcta. Y el peligro con estos pacientes es la sobrealimentación, hay que tener cuidado con ello. Se debe tomar las medidas necesarias para iniciar con lo menos posible, estar evaluando la parte de la tolerancia del paciente y no agredirlo con la parte de la dieta, porque también atrasamos el proceso de que se despache, de que se vaya a su casa, de que se mejore. Ya esas solo eran como cuando el paciente está hospitalizado. Si vamos a profundizar sobre ya cuando está a nivel de su casa el paciente, aquí nos vamos a basar de este texto, que son las recomendaciones nutricionales en el paciente con COVID-19, pero como que más específicas. Si ve la imagen, y ojalá que nadie de los presentes me lo pueda como negar, pero al menos en esta zona sí se da bastante. La medicación natural de Honduras, veamos que esos son los productos como el Gold Standard. Hay unos que sí tienen evidencia, por ejemplo, para la gripe, la sopita de pollo, si está pro, por pues la cuestión de la que da proteínas y da electrolitos, da líquidos. Entonces, proteína y líquidos es lo que se necesita para mejorar el sistema inmune, fortalecer defensas y evitar el riesgo de deshidratación. Pero ya el resto no, ustedes no aplica y esperemos que igual ustedes no estén a pro de ellos o que no se cansen de estarle diciendo a los pacientes que no, esos jugos enlatados no son para los pacientes, ya vamos a hablar del impacto que tienen las dietas o esos hábitos, el exceso de azúcar en pacientes con COVID-19 y que se le dan esos juguitos de lata o esos juguitos de caja que se le lleva al paciente. Hasta el momento, para no solo pues hablar yo, estamos claros, hay preguntas con respecto
al paciente hospitalizado que no gira alrededor de él, pero sí algún comentario o algo que quisieran hacer referente. Licenciada, buenas. Habla la doctora Lurby de la Mosquitia. Me llamó la atención que ahí en esa última diapositiva pone a la avena como algo que no es recomendable. No, gracias por hacer la aclaración. Sí, está colocado, pero hace referencia no a como un producto que está prohibido o que es inadecuado, sino que el uso de la avena como ese patrón de dieta de moda, donde yo desayuno avena, almuerzo avena, ceno avena, y ya con eso pierdo peso, a eso se refiere la imagen, de que no se debe de realizar de esa forma. Ya si usted lo hace en combinación con otro tipo de carbohidratos, en combinación con no solo carbohidratos, sino que la parte de proteínas y grasas en combinación y que lleva una alimentación adecuada, sí se puede incluir. Pero ya hace referencia a esas dietas de moda, y no sé si solo en mi zona se escuchaba, pero aquí sí hacen esa tendencia. Ok, gracias, Liz. O le de sustituir, que no es cena y lo que se toma es refresco de avena. A eso se hace referencia. Pero sí está indicada con esas condiciones, de que se combine con los otros grupos de nutrientes y que no se exceda las cantidades. Que no se vea como un alimento mágico, así poderoso y que es mágico para erradicar el sobrepeso y la obesidad. Así no hay que verlo. A eso me refiero. Bien, bien. Ahora, cuando hablamos ya pues de nutrición, la parte domiciliaria, estamos hablando de que vamos a seccionar por tiempos. De 48 a 72 horas uno no puede ser tan agresivo con el manejo, inclusive cuando esté el paciente ya en casa. Aquí lo ideal es que se puedan hacer, y la guía me menciona que tanto todo personal de salud va a hacer como llamadas para garantizar de que se encuentre bien, esas llamadas telefónicas, porque son pacientes que sí, yo inclusive les digo que son como milagritos. Un paciente que sale de UCI, de verdad que son como milagritos. Y el estar vigilándolo, uno como nutricionista también va siempre de la par de la mano del médico para ver cómo va evolucionando, qué esquema le están dejando, la parte de la medicación, cómo se le está cambiando o no, el grado de dependencia del paciente, si es que es aquel que literal pasó de la cama del hospital a la cama de su casa, o en cómo es que se encuentra el paciente. Dependiendo de todo ese contexto, uno pues ya inicia la parte del soporte nutricional. Si es necesario, pues se le dan las listas de compras de los alimentos que necesita a nivel de su casa, se le adhiere ya un plan nutricional, que va a desayunar, que va a almorzar, que va a cenar, porque son más fáciles las condiciones en su hogar, a diferencia de un hospital, que usted sabe que no se dispone con ese manejo de expertos de nutrición en los servicios de alimentación, sino que ya está dado. Igual cuando estamos hablando del tras el alta hospitalaria, aquí hay pacientes que inclusive se van con alimentación por sonda, cuando estamos hablando de pacientes ya muy críticos que tienen otras comorbilidades, entonces el cuidado del paciente alimentado por sonda se debe vigilar, se debe como bien personalizado y que no es como de tenerle miedo a la práctica porque mejora la condición de estos pacientes. Se debe de realizar de 5 a 6 días tras el alta en sí el seguimiento y se reevaluará la parte del diagnóstico. Cuando hablamos del diagnóstico, volver a hacer el riesgo nutricional, si ha habido mejoras o no seguimos igual, volver a hacer antropometría, ver la parte del peso, de la talla, a nivel al realizar la historia nutricional, aquí ya se puede detallar, inclusive se nos facilita el área de nutrición porque ya podemos estar en contacto con el paciente que tal vez antes no estábamos, ver algunos parámetros o exámenes que pueda tener el paciente. Aquí ya vamos con las prácticas de actividad física. Es lo que pregunta el paciente, que si uno va siempre a la par del médico, nunca contradice.
porque si el paciente ya se le empezó a decir que puede ser pasos cortos en su casa, puede ir como moverse del cuarto al baño, o del cuarto a la sala, o a la cocina, del dormitorio. Entonces uno va realizando cierto acompañamiento de actividad física. Igual dentro del área de nutrición hay áreas, entonces hay expertos en el área de nutrición deportiva. Siempre hay dentro del área de nutrición clínica la parte de actividad física y enfermedad o manejo de enfermedad, pero hay muy poca información con respecto a la actividad física que se debe hacer al paciente pues, con COVID. Aquí depende de la tolerancia. Siempre hay unos estiramientos para mejorar circulación que se recomiendan a estos pacientes y que uno se le da la guía de acuerdo a la movilidad que tenga y de acuerdo a las condiciones. Ya la parte de los cálculos de requerimientos nutricionales, uno ya lo hace, determina pues, el gasto energético basal, el factor de actividad física y los factores de las enfermedades que puede tener para determinar cuánta energía se le va a dar. De eso no vamos a profundizar porque ya es propiamente nutricional. Pero sí, ya eso como en generalidad, el manejo que se le debe dar bien de cerca al paciente y hacerlo lo más personalizado posible. Esa sería como la parte de cuando ya se va a su casa el paciente. Luego, ya está en casa, ya están como más estable las condiciones del paciente. Hay un consenso que se dice la posición de expertos sobre el manejo nutricional del coronavirus. Y de este consenso de CIENUT, yo lo que les quiero compartir es la parte de inmunonutrición. Es bien compleja igual, pero sí quiero que lleguemos a la reflexión de que nosotros podemos modular con la alimentación la parte de nuestros sistemas. ¿A través de qué? De la ingesta de ciertos alimentos. Por ejemplo, hablamos de que los minerales y su relación con el sistema inmune. Vamos a hablar pues, no de todos los minerales, pero sí de 4. Por ejemplo, el selenio. Ya sabemos que funciona como un antioxidante, entonces los antioxidantes van a mejorar la parte de la condición inmunitaria. Y veamos las fuentes ustedes. A eso me quiero como asegurar. De que si, por ejemplo, en mi zona, veamos que el que más tiene, pues son las nueces de Brasil. Pero usted me va a decir que aquí, ¿dónde voy a conseguir nueces de Brasil? Veamos los sustitutos. Porque no hay un alimento que sea como mágico, como la panacea, como lo ideal, sino que los nutrientes. Yo lo que necesito llegar es a cubrir selenio. Entonces, si yo no tengo nueces de Brasil, entonces, ¿qué sí tengo yo en mi comunidad? O en mi lugar donde me encuentro, o cerca de donde yo me encuentro laborando. Entonces igual usted puede tomar captura de pantalla y vea que en la parte del huevo, que el huevo se encuentra en la mayoría de las zonas, del maíz, del queso y del coco. Entonces al menos a mí esos me han funcionado porque son de bajo precio, bajo costo, y que las personas lo aceptan. Porque usted tampoco le va a venir a dar caviar, tiene el dinero para pagar el caviar, pero no le gusta eso. También hay que considerar la parte cultural del paciente. Entonces veamos, prioricemos aquellos alimentos que tienen selenio, que yo puedo dar en mi comunidad y que puedo estar recomendando a aquel paciente que ya está desde su casa. Que no pare de comer huevitos, que son buenos, que no hay que como satanizarlos, por la parte del colesterol o esa fama que se tiene. No, todo es dentro de sus requerimientos. Igual la parte del maíz, que es otro alimento que que tiene mala fama y que como la de las tortillitas, porque las tortillitas engordan, y no, porque al final son hechos de maíz, el maíz tiene ciertos nutrientes específicos, igual viene por el proceso de agregación de cal, y entonces es fuente de calcio. Entonces la meta es no ver los alimentos en sí como malos o buenos, sino que de acuerdo a los nutrientes que me proveen, y sí apegarse a aquellos que son de fuentes naturales y que son culturalmente aceptados por la población y que sean de acceso económico pues preferentes también. Además del selenio, es inevitable hablar del cobre. Cuando hablamos de cobre, vean que tienen fuentes en común que el selenio. Entonces podemos hablar siempre de los frijolitos, que son fuentes de cobre. Podemos sacar la soya, en ciertas zonas es más fácil encontrar soya, frijolitos, y la parte del hígado. Entonces el consumir vísceras, perfecto en estos pacientes, para cubrir requerimientos de cobre. Tal vez ustedes vean, analicen bien cuáles de esas fuentes, si yo también puedo adecuar. Zinc. En el caso de zinc, regresamos a lo mismo. Incluimos maíz, incluimos arroz, incluimos la parte de las almendras,
algunos tipos de quesos más selectivos. Entonces, también aportar zinc para pues el papel que juega en numerosas células inmunitarias y la función de en sí, como los macrófagos, especialmente en sus funciones ya propias de inmunitarias. Y ya, para ir cerrando la parte donde encontramos hierro, que hierro sí, todo el mundo sabía como la parte del hígado, que hasta los abuelitos tienen ese conocimiento empírico de que asocian hierro con hígado. También cabe aquí la soya, los frijolitos blancos, la parte de perejil, que uno lo utiliza, que inclusive lo puede hasta cultivar en sus casas. El maíz también es fuente de hierro y la parte, solo que el juego de que hay dos tipos de hierro, el hierro que se absorbe fácilmente, que es el hierro animal, y el hierro que no se absorbe tan fácilmente, que se necesita vitamina C, que sería el hierro vegetal. Son como extras que uno va adecuando. Entonces, vea que uno lo que se le trata de explicar al paciente que no existe un alimento mágico, que no existe una dieta especial para ellos, sino que igual a todo paciente que ha sufrido por una enfermedad inmunitaria se debe de fortalecer el sistema inmune a través de aquellos alimentos que son fuentes principalmente de micronutrientes, vitaminas y minerales. Si hablamos de vitaminas, ¿cuáles serían? Pues las del complejo B. Y el complejo B, seguimos arrastrando las mismas fuentes que son propias de nuestra cultura. Por ejemplo, la parte de las espinacas, de perejil, de frijol, de arroz. Entonces, nuestros alimentos naturales sí nos proveen, que tal vez podríamos agregarle uno que otro extra, que hacer la inversión, que vale la pena. La vitamina C, que es así, es que inclusive lo pensaba si la colocaba o no, porque todo el mundo maneja sistema inmune con vitamina C. Solo que, ¿qué es lo que es destacable? Vean que no solo los cítricos pues contienen vitamina C, inclusive la parte de guayabas contiene vitamina C, la parte de perejil la contiene, la parte de espinacas, moras, y que esos son algunos que yo puedo ir identificando para hacer recomendaciones para estos pacientes específicos. Estamos hablando de vitamina A, que igual se encuentra en tomates, en zanahorias, en camote, que son bien propios de nuestra cultura. Y culminamos la parte de vitamina E, que igual vean donde se encuentran en la parte de moras, de espinacas, seguimos arrastrando la parte de almendras, y entender de que sí, la vitamina E, igual todas estas vitaminas y minerales yo los puedo suplementar, pero también se encuentran aquellos alimentos que son más accesibles. Igual no necesariamente pues el consumir el salmón, que es cierto que tiene en buena cantidad de vitamina E, pero que quien pueda adquirir un salmón en su dieta habitual. El hacer entenderle eso al paciente a veces cuesta. ¿Por qué? Porque usted me va a decir, no, pero si el paciente come frijoles, arroz, pero tal vez no come esas fuentes de micronutrientes, algunas semillas, algunas hojas verdes, algunas frutas, verduras, eso que le da color, eso que le da micronutrientes al plato. Y eso es lo que uno puede utilizar con los menos recursos posibles para fortalecer el sistema inmune. Y que antes sí se realizaba, son con las prácticas actuales, la parte de antropología alimentaria que me demuestra de que la gente se ha acomodado, que ya no quiere consumir esos alimentos, que se va por las tendencias de alimentos procesados, y de procesados no solamente de pizza, hamburguesa, sino que me voy también a los churros, al pan dulce, pan casero, a la parte de productos enlatados. Entonces, a eso es lo que uno debe empezar a consumir en menores cantidades y enseñarle a los pacientes a lo igual. Enseñarles con el ejemplo ustedes, que también es importante. Y vemos la parte de la vitamina D, que también junto con el calcio me ayuda en nutrientes. Aquí sí las fuentes son un poquito más específicas, además de la que la más accesible sería en este caso pues huevos, algunos productos lácteos, que sí yo podía obtenerlo de estas fuentes. Ya para dar esas recomendaciones específicas, uno lo que hace es ver la deficiencia a través de la evaluación clínica. Por ejemplo, si vemos a un paciente que tiene que está pálido, entonces uno lo puede asociar a que pueda tener un tipo de anemia, entonces aquí va indagando, va retrocediendo cuáles son aquellos alimentos ricos en hierro, y a base de ello es que se le da la recomendación que aumente este grupo específico de alimentos.
Igual uno va evaluando al paciente integral, en forma completa. Hay muchas deficiencias que uno los puede ir corrigiendo con la dieta del paciente o con la suplementación, o ambas, si es necesario. No, no quiero profundizar en esta parte de la interacción de fármaco-nutriente, uno porque varía mucho el tratamiento que se le da, y eso es propio de ustedes, de los médicos, no es tanto de nutricionistas, pero sí hay ciertas interacciones que cabe mencionar, por ejemplo, aquellas que, pues los esquemas bases que se están manejando a nivel público más que todo, cómo afectan la parte de la metabolización de los nutrientes del paciente. Entonces hay que considerarlo que nutricionalmente, y explicarle que, porque sí ha llegado, inclusive yo he visto pacientes que dejan de tomar o los esquemas de los medicamentos por el malestar gástrico o por el malestar de la ingesta, que cómo interfiere con la dieta, con la comida, y que hacen la lucha de que no rompan esquemas o que no cambien los esquemas que ustedes les dejen. Entonces igual es una como educación de parte integral, de parte de todo personal de salud. Y las recomendaciones de un paciente, en resumen, la vamos a dejar en 7 puntos, que ojalá que todos vayan como tomando su nota para cerrar. Primero, la parte de mantener una buena hidratación en estos pacientes por la asociación pues, a fiebre que puede presentar, y enseñar al paciente que cuando hablamos de hidratación o es necesario utilizar un suero oral, no esos refrescos, no esos jugos de deportistas, no esos jugos enlatados, jugos procesados, por la concentración alta de azúcar y de químicos que tiene. Esos no, que entonces, ¿qué sí puede tomar? Si uno le empieza a prohibir al paciente, le tiene que dar una solución. Entonces, ¿qué sí puede tomar? Por ejemplo, aquellos líquidos que vayan ya propiamente del agua o si no de extras, como las preparaciones en las sopas, o las preparaciones inclusive con a base de frutas, de verduras, que se le puede dar al paciente. Cuando hablamos al mantener una buena hidratación, no es aconsejado esos, en sí, los zumos de frutas artificiales. A eso se refiere. O inclusive en algunos pacientes se suspende la parte de la leche, porque está asociado a la que puede aumentar la intolerancia, entonces también me puede dar un malestar gástrico en el paciente. Mayor distensión, inclusive hasta diarrea. Entonces no se recomienda. Igual el extra, el bonus, cuando hablamos de líquidos, pues tampoco decirle al paciente que puede, aunque esté manejándose en casa, que no consuma bebidas alcohólicas. La del consumir frutas y verduras, son 5 raciones al día que se pueden consumir y que solo van a variar en el caso de que tenga una condición, como que esté en una hiperglicemia. Ahí sí se recomiendan pues aquellas que tengan menor índice glicémico, y que aquí va a depender bastante del paciente, pero solo en condiciones especiales es que se pueden restringir algunas frutas. De lo contrario, en la mayoría de los casos, con que llegue a sus requerimientos de 5 porciones al día es suficiente. Si hay problemas de deglución y el paciente dice que no quiere comer esa fruta fibrosa o esa verdura fibrosa, pues están las técnicas de cocción o técnicas de preparación de los alimentos que van a favorecer la parte de la deglución y que no va a tener ni esfuerzo ni dificultad para poder hacerlo. Porque ponen de pretexto o justificación eso, la parte de la deglución. Lo mismo sucede en la parte de los cereales, los productos integrales, que si es más elevado su precio, pero que si se puede hacer, sería lo ideal en el paciente. Y en caso que no se pueda, lo único que hace es modificación a aquellos productos cereales que vengan como una combinación, que no solo venga el producto en sí del cereal, sino que viene con azúcar, viene con grasa, la parte de pan dulce, pan de repostería, a eso me refiero. Hay una gran polémica, ustedes, en todas las patologías, no solo en la de COVID-19, la de los lácteos, que si se suspenden o no. La mayoría de la guía de nutrición, no hay suficiente evidencia científica para suspender lácteos, al menos que el paciente ya tenga una predisposición de intolerancia. De lo contrario, se recomienda que sean descremados. Como los descremados tienen un valor pues mayor, hablando económicamente, pues ahí sí se deberían de suspender, porque si la opción solo es lácteo pero entero, mejor se suspende. Si no, puede adquirir el lácteo descremado y sus derivados. Ya cuando hablamos de los productos de origen animal, que el paciente no tenga miedo de consumir carnes, ya sea de acuerdo a la especie disponible, por lo menos 3, 4 veces. Vimos que las carnes son fuentes de cobre, fuentes de complejo B, fuentes de hierro, fuentes de selenio. Entonces no hay que suspender las carnes en los pacientes, igual que los pescados, la parte de los huevos,
porque son proteínas, no solo si usted le recomienda al paciente deje de consumir grasa, está bien, es una buena recomendación, pero hace más impacto en el paciente que usted le recomiende que no deje de comer la parte de las proteínas para no disminuir más el sistema inmunológico. Si es posible, la parte de frutos secos, semillas, incorporar aceite de oliva sería lo ideal en estos pacientes, y pues la fuente de grasa monoinsaturada que tiene. Inclusive, como las fuentes de omega 3, omega 6 y omega 9 son elevadísimas el precio, entonces aquí sí valdría la pena inclusive la suplementación, que es un poco más accesible, por el efecto antiinflamatorio que tienen estos nutrientes, estos ácidos grasos, y que si el paciente puede, sería lo ideal. Ya cerrando, ya habíamos mencionado ese punto de la parte de comida rápida, no churros, no gelatinas, no flanes procesados, tampoco la parte de galletitas, pues esos productos no. Ustedes, si la mayoría conocen los ingredientes, pues es una bomba de azúcar, bomba de grasa, bomba de químicos. Entonces, para que desle al cuerpo algo que le va a costar más digerirlo, más absorberlo, inclusive puede alterar su bioquímica con esos alimentos. La actividad física va a depender de estos pacientes. Aquí depende el tipo de afectación que va a tener en sí pues el COVID en el paciente. Si se limita, se restringe o si se continúa igual, o siempre se va a recomendar la parte de actividad física. Importante, las embarazadas, vean que nutrición y lactancia siempre van de la mano. No vamos a suspender, y igual si usted conoce una embarazada que esté pasando por la condición, animarla a fortalecer la parte de su bebé, la relación, la parte inmunitaria, la parte nutricional, que no suspenda la hermosa práctica de lactancia materna, que se le dé pues por el alimento por excelencia a los bebés. Que hasta el momento no hay nada que contradiga que se le puede seguir dando a pesar de que la madre pues esté contagiada o que se haya contagiado. Y pues la reflexión final que vamos a dar, hay mucha desinformación. Ustedes al inicio, cómo se bombardeaba de que los tecitos mágicos, que el jengibre era el precio elevadísimo, porque creía que era como cura. No, ustedes lamentablemente no hay ningún alimento, ningún componente nutricional, nada que la bromatología haya dicho de que pues ayuda directamente la parte del paciente o que viene y lucha contra el virus. Hasta el momento no existe. Entonces explicar al paciente de que nutricionalmente pues no hay nada que venga y cure, que ya se sabe cuál es la recomendación de prevenir, de utilizar todas las medidas de precaución, la parte de la bioseguridad, seguir fomentándola, inclusive con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, aunque sea cansado, aunque sea ya más de un año con eso mismo de rezadera, pues el seguir, animarlos a todos a que continúen con eso y cuidarse. Les mencionaba que nutricionalmente uno puede como preparar su terreno a donde va a caer cualquier enfermedad, y que ese terreno lo va cultivando. Igual, si usted empieza a mejorar solo la alimentación, no va a haber el impacto, sino que es paulatinamente. También dar información confiable, siempre compartir. Ustedes van a tener los artículos que yo utilicé disponibles, porque igual nutricionalmente hay muchos mitos alrededor de las recomendaciones, para que no seamos agentes que vayan a venir y seguir compartiendo y desinformando a la población. Ya si hay un paciente propio, ya sea con cáncer y COVID-19, con obesidad y COVID-19, con diabetes o embarazada con COVID-19, lo ideal es automáticamente hacer una interconsulta. Ya sea el otro tipo de personal de salud no va a poder manejar directamente, o no va a tener las herramientas para poder manejar al paciente, porque se le debe hacer el tamizaje nutricional, ver si es necesario la suplementación, hacer la vigilancia posterior, siempre de la mano de ustedes, del trabajo en equipo. Pero cualquier condición de estas, ustedes sin temor a hacer la interconsulta. Y por último, termino de la experiencia tan grata que ha sido la parte de las teleconsultas nutricionales, ya sea en el ámbito público, ámbito privado, a través, pues inclusive del proyecto, cómo se ha logrado abarcar esta población donde la necesidad hay de la ayuda nutricional, del soporte nutricional en los pacientes, pero que antes pues no estaba tan fácil. Inclusive la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es reciente la carrera, somos pocos los profesionales en el área, y que pues inclusive
estas herramientas de virtualización han venido a darle un empuje a que los pacientes puedan tener un mejor estado en general de salud, a través no solo de la parte médica, sino que también de la parte nutricional. Igual siempre agradecerles por toda la información que nos brindan a nuestra área, ya la parte nutricional, y que de verdad que el apoyo que le dan el médico, la enfermera, la información es muy valiosa y que se le agradece. Aquí termino ya mi participación. Igual les escucho si hay dudas, comentarios o experiencias que me quieran compartir. Gracias, Ángel, por la excelente presentación y el resumen bien puntual de todo el proceso en cuanto a la atención nutricional. Y así como has mencionado al final, recordarles también este servicio de atención nutricional en la plataforma Telesan, que está activo, que para mayores orientaciones, profundizar en todo ello, poder darle una atención completa al paciente, que aquí, por ejemplo, hay bastantes que están ambulatorios en casa. Entonces, ¿cómo podemos apoyarles con educación nutricional? Entonces, contamos también con material educativo que se ha preparado y también el servicio que hay una nutricionista asignada a cada establecimiento de salud. Ya hemos tenido, por ejemplo, la comunicación, han tenido capacitaciones internas, realizaron en Choluteca, realizaron también en Comayagua. Entonces, veo que aquí están conectados, representados de todos los establecimientos. Entonces, es bueno que puedan replicar esto que hemos platicado el día de hoy, y el espacio para que puedan generar, si tienen alguna consulta, para que aprovechemos aquí a Angeli para poder profundizar en alguna duda que tengan en cuanto a lo que hemos platicado el día de hoy. Pueden activar su micrófono o bien generar la pregunta en el chat y se la podemos leer. Bueno, no veo consultas, Nick. Creo que les ha quedado todo bien claro. También, bueno, sería bonito que pudiésemos activar las cámaras un momento para al menos vernos y que todos nos conozcamos un poquito. La licenciada también les conozca a ustedes, que ustedes son también personal que interconsulta. Aquí tenemos representación, licenciada de Huampucirpi, de Raya, de aquí del Hospital de Puerto Lempira, también hay de la red Choluteca, de Comayagua. Entonces, ahí para que también la licenciada nos conozca y las vaya viendo, y ustedes también conozcan a quienes están detrás de la atención nutricional. También tenemos ahí ahí está, bueno, si no hay más consultas, creo que podríamos dar por finalizada la jornada del día de hoy. Agradecerles el espacio a cada uno que se ha conectado. Les recordamos siempre todos estos espacios, nos seguimos viendo todos los viernes a las 2 de la tarde con los diferentes temas de los diferentes servicios. El día de hoy, por ejemplo, le dimos continuidad a la capacitación del viernes pasado, que estuvimos viendo la actualización de la atención a COVID, y el día de hoy en la línea nutricional. Entonces vemos cómo también en la parte de la alimentación va a influir en la recuperación, en el mantenimiento, en el tratamiento del paciente, y cómo la consejería, como el hecho de poder recomendarle, de poder quitar estos mitos, como mencionaba la licenciada, que estaban estos mitos de que si se le baja la presión, que la Coca-Cola es la mejor, que si lo demás, que si la avena es el superalimento, que no hay superalimento, sino es la combinación de todos ellos que vamos a tener. Entonces vemos de cómo irnos quitando, también nosotros como personal de salud, irnos quitando estos mitos o estas teorías que tenemos en cuanto a los alimentos, para que al momento que tengamos al paciente enfrente podamos darle una consejería adecuada con nuestras herramientas que tenemos. Y a través de Telesan, del programa de teleeducación, es la idea y es parte de los objetivos, a proporcionar estas habilidades para poder mejorar la atención y la calidad en la atención de los pacientes. Entonces, creo que estaríamos dando por cerrado. Muchas gracias, licenciada, por siempre estar apoyando el programa.
que siempre contamos con ella en el programa de Telesan. Muchas gracias, licenciada. Estuvo muy completo. Ella fue la doctora Lurby de aquí del Hospital de Puerto Lempira. Entonces, cerramos la actividad. Igual, gracias por su atención, gracias por la invitación y yo quedo a sus órdenes. Gracias. Que tengan bonita tarde.